that nobody is badass. Hoy el placer de presentaros la segunda parte de El Rey Trasgo, que es la saga de fantasía épica de Kelonia, de la cual soy editor. Y bueno, está siendo una experiencia gratificante a la par que ardua. ¿Por qué? Pues obviamente porque el primer libro, El Rey Trasgo, la ciudadela y la montaña, salió el año pasado, que ya está aquí. Y este año, solo un año después, ya tenemos aquí, en un ejercicio de pundonor y esfuerzo, Títeres de Sangre, ¿vale? La segunda entrega. Bueno, lo primero que vemos es que la portada supera incluso a la anterior, porque para mí es así, es una opinión, pero sinceramente es brutal, ¿vale? Y tengo aquí la portadista a la izquierda, Marta Hernández, perdón. Tengo la boca, ¿vale? Y lo segundo que vemos es que es más gordo que el anterior, ¿vale? Es algo que todos creo que queríamos, ¿eh? Estábamos con ganas de profundizar un poco más en esos tres continentes, ¿vale? Sobre todo en Ara, Zorar y el tercero es Sesidia, justamente el de Caelan, que particularmente es el personaje, para mí, más gris y a la vez más carismático de la saga, pero bueno, yo creo que cada uno tiene el suyo, ahí no voy a entrar. Y bueno, de lo que sí os voy a hablar un poco es de mi particular percepción de la saga del Rey Trasgo, que yo creo que empezó con una idea muy definida, gracias a que Alberto lo tenía muy claro, y bueno, gracias a ello también sigue con un pulso firme. Cada vez tenemos más seguidores del Rey Trasgo. Alberto también le está dando mucha vida a través del blog, a través de redes, a través también de un equipo humano que ha formado con Barb Hernández, con Juaners y bueno, con Kelonia. Y juntos estamos remando en el mismo sentido para llevar hasta vosotros la que yo creo que actualmente dentro de España es una de las principales sagas de fantasía. No hay muchas tampoco, eso es verdad, pero más vale poco y bueno que mucho y malo. No voy a hablar más por ahora, quiero que vayamos conociendo a este equipo humano que ha dado alas al Rey Trasgo, como diría el propio Alberto. Y con él os voy a dejar, con el autor del Rey Trasgo, Alberto. Sí, vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Realmente significa mucho que un año después el Trasgo siga vivo, el interés por él siga vivo y que siga teniendo el inmenso privilegio de verme rodeado no solamente por, como lo ha descrito adecuadamente Sergio, un equipo humano increíble, sino por unas personas que siguen lo que hago, que apoyan lo que hago, que han estado ahí con su presencia, con sus comentarios, con sus valoraciones, con su apoyo. Sois vosotros los que habéis hecho que este último año sea algo realmente memorable. Así que mi primer y más importante agradecimiento es para todos cuantos os contáis aquí. Muchísimas gracias. Títeres de Sangre ha sido un proceso incluso más duro y más exigente que La Ciudadela y la Montaña. ¿Por qué? Porque La Ciudadela y la Montaña es un proceso que se caracteriza, o sea, la escritura de La Ciudadela y la Montaña es un proceso que se caracteriza por la absoluta falta de expectativas. Es algo que surge como un impulso muy primigenio, muy inocente. Nada más. Un año después es algo completamente distinto. Sigue habiendo ese mismo impulso inicial de voy a hacer las cosas a mi manera, voy a hacerlas como me divierte. En definitiva, sigue siendo algo que hago por el simple motivo de que me gusta mucho hacerlo. Sin embargo, esta vez es distinto. No creo que nadie sea absolutamente impermeable o inmune a las expectativas, a los comentarios, al hecho de saber que hay cientos de personas esperando qué es lo que tienes que decir a continuación. Esa sensación, solamente el hecho de tener su atención, de tener su interés,
es abrumadora, es motivadora, es maravillosa, es increíble, pero también es algo que ha condicionado todo el proceso, el decir, no les falles. Es una historia mucho más ambiciosa que La Ciudadela y la Montaña. La Ciudadela y la Montaña giraba en torno al aislamiento. Si nos fijamos, todos los personajes están solos, están terrible, trágica, horriblemente solos. Caelan, el alférez esiriano, convertido después en comandante, convertido en Títeres de Sangre en superviviente, es un personaje que estaba recluido en un sitio rodeado de gente, defendiendo una posición en la que nadie creía. Un lugar belicista y rodeado de guerra permanente. Tobías y Helmond estaban aislados en su pequeño rincón al borde del continente. Nayé y sus amigos estaban aislados en el corazón de la montaña. Quizá por eso no consideré adecuado que hubiese un mapa. Era demasiado prematuro. No quería que estuvieses pensando en otros países, no quería que estuvieses pensando en alta fantasía. Quería que estuvieses centrados en las vivencias de esos personajes que están buscando motivos para seguir adelante. Aquí la historia se abre, aquí la historia crece y aquí todo se expande. Ya he presentado lo que tenía que presentar, ya he sentado las bases. Ahora es el momento de divertirse mostrando más cosas, de mostrar más personajes, de mostrar más del continente, de conduciros a nuevas experiencias, a nuevos diálogos. Es decir, es como si La Ciudadela y la Montaña hubiese sido un huevo cerrado, hermético. En Títeres de Sangre ese huevo ya se ha abierto y podemos empezar a echar un vistazo a qué hay dentro y a qué hay fuera. Hay 4 líneas argumentales y me gustaría irlas mostrando con las imágenes. Lo que pasa es que no sé si se muestran ya las del portátil. Se muestran en las pantallas de... ¿Se muestran en las pantallas? Aquel de ayer lo puedes manejar tú, a placer. Vale. Bueno, ¿cómo puedo hacer para que se vea? Este trackpad no funciona. Bien. El motivo por el que hay tantos cuervos o tantos doctores de la peste en... Están rulando. Sí, ¿cómo puedo hacer que se paren? Vale. El motivo por el que hay tantos doctores de la peste es por una de las tramas principales, que es la del Consejo de Zorar. Zorar es una de las 3 naciones que dirigían la Ciudadela. Si utilizo el tiempo en pasado, y todavía no habéis leído el libro, podréis descubrirlo. Zorar es una nación belicista, espartana, dura. Tiene una mentalidad muy marcial, tiene la mentalidad del superviviente. En Zorar, desde el campesino al rey, tienen la mentalidad de perro resabido que ha aprendido a morder porque ya la han mordido demasiadas veces. Y sin embargo, dentro de ese país tan hermético, tan sobrio, hay un consejo de sabios. Por mi experiencia, las personas más inteligentes son también las más extravagantes. Entonces pensé, ¿cómo serían las 5 personas más brillantes, más geniales y más aterradoramente excéntricas de una nación como es Zorar, basada en la Europa del siglo XIV al XVI? Y así nacieron Lanza de Luna, que es un hombre de quien se rumorea que descendió del cielo con un arma hecha de metal lunar, desnudo como un dios, bajando a través de las nubes hasta llegar a Zorar. Hathran, que es la mente táctica más brillante de todo el continente, en una cabeza en permanente maquinación. Anatema, un cuerpo roto, casi un fantasma, un montón de arneses y varas que mantienen en pie, a duras penas, un cuerpo mortecino. Ferhan, un anciano que comprueba cómo su tiempo se va convirtiendo cada vez más en el polvo de un reloj de arena. Y por último, el más siniestro, intrigador y fascinante de todos ellos, el Cuervo, el líder de los informantes. Este personaje siniestro, desagradable, una criatura vestida con uno de estos portentosos picos de doctores de la peste, con garras de metal, vestido con una capa de plumas,
habla con graznidos, en susurros, alterando el volumen de su voz, se retuerce y se encoge al hablar con las personas para después mostrarse demasiado violento. Esta criatura, este ser humano retorcido, va a valerse de todas las amenazas que están rodeando el continente para afianzar su posición de poder, para convertirse en el eje de ese consejo. Cuando le pedía, ahora quiero que hablen Bárbara y Juan porque es muy interesante, el cuervo es un personaje fundamental en la novela. Lo conoceréis en el prólogo y conoceréis algo dramático que le ocurre a las pocas páginas. Y pese a ello, pese a esa breve aparición, tras la cual no vuelve a aparecer hasta muy avanzada la novela, aparece en la portada. Me gustaría que ahora fuesen Juan y Bárbara los que hablasen sobre quién es el cuervo, qué es lo que han pensado de él, por qué ocupa el lugar que ocupa y por qué vais a amarlo tanto como vais a odiarlo. Bueno, gracias. ¿Qué pasa con el cuervo? Bueno, el proceso de esta portada fue diferente al primero. En la primera portada Alberto y yo no nos conocíamos, entonces la primera reunión fue casi profesional, dentro de que somos nosotros, ¿no? No hubo carcajadas atronadoras, ni cosas así. Intentábamos parecer serios, era Claro, muy divertido. Sí, no nos conocíamos y era como, había pensado qué tal, oh, qué bien, muy bien. Casi lo conseguís. Claro, Casi. sí, después de ajustarnos el monóculo y fumar en pipa, empezamos a hacer la primera portada. En esta ya el pescado estaba vendido. Él ni siquiera, igual que en la primera me guió un poco y luego yo ya me leí el libro, en esta me dijo, te he pasado el libro, ya verás. Yo me lo leí en vacaciones, me lo leí como en 4 días, se supone que estaba de vacaciones con la familia no recuerdo mucho de ellos, era como no me molestes, espérate, vale, comida, ya está, a eso se redujo. Y entonces yo acabé el libro, nada más acabé el libro, era agosto, hacía un calor de pelotas en mitad de Castilla-La Mancha, dije, tengo que llamar a esta es la hora de siesta, que se joda. Lo primero que hice fue insultarle, como viene siendo tradición, y luego dije, el cuervo tiene que ser portada. Y se empezó a reír con esa carcajada tan suya que tiene de ja, 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 ja. Y dijo, sí, es que lo había pensado, y yo, y además tiene que ser portada esto, y el otro, ja, 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 otra vez. Y yo he pensado en ponerle esto y esto, y el otro, ja, ja, y empezamos a reírnos malignamente, como siempre acabamos haciendo, y yo cogí las tintas y empecé. El cuervo, es que no hubo duda, o sea, por lo menos por mi parte, yo leí ese primer capítulo que comenta que sale y dije, vale, qué personaje más intrigante. Seguí leyendo el libro y digo, bueno, este no vuelve a aparecer, y vuelve a aparecer. Y aparece, y empieza, y hace, y deshace, y hace, y dices, madre mía, ¿dónde está yendo esto? Y es que sabes que ese es el elemento que une todo al final. O sea, es alguien súper clave. Alguien que a veces desprecias, que a veces adoras, que otras dices, no sé ni qué estás haciendo. Para mí es un personaje maravilloso y de hecho por eso me encantó. Yo no dudaba de ponerlo en portada. Si me llega a decir que no, a lo mejor tenemos un problema porque digo, mira, no, es que tiene que ser portada. Y ahí empezó un poco la documentación. Yo antes de hacer cualquier cosa me intento documentar, intento investigar. Claro, me dijo, yo leí el libro y dice, no, es la típica máscara de la peste veneciana, del cuervo, el tal, porque además tiene todo un sistema que va como esnifando hierbas, o sea, es un personaje muy, muy límite. Y yo empecé a investigar, de ahí vienen todas las fotos que veis por detrás de máscaras venecianas de cuervo y tal. Y algo que no hice en la primera novela, en esta segunda sí que necesité dibujarlo más a línea primero y hacer, pues eso, cómo sería esa máscara, cómo dirían los correajes por detrás, aunque luego en la portada no se refleje. Pero yo necesité y quise, por puro gusto, comprender ese personaje. Y empezó el proceso de crear la mancha, la primera mancha de tinta, por así decirlo, y hacer luego diferentes variaciones, según lo que hablábamos Alberto y yo, la cabeza para allá, la cabeza para acá, la cabeza en positivo, la cabeza en negativo, esto me gusta así, esta garra, esa... No, tiene que salir esto, sí, ja, 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 otra vez. Sí, es que es muy lamentable, a la par que bonito, ver cómo nuestras conversaciones han decaído, porque se nota que hay confianza, pero claro, tú ves nuestros chats y dices,
¿esta gente hace algo cultural? ¿En serio? Porque hay muchas palabrotas, mucha mayúscula, mucho jajaja y mucha onomatopeya de internet mal, de lol, ja, grol, ja, grande, ja, fatal. Pero nos entendemos y aquí estamos, ¿no? Entonces, luego voy a dar paso también a Juan porque él tuvo su versión del Cuervo. Yo aquí tengo que añadir algo breve, un poco breve. Aquí Juan y yo vivimos juntos, entonces yo he podido estar como un buitre viendo todo el proceso de las ilustraciones de los marcapáginas, ¿no? Algunos se los eché para atrás. Yo es que me erijo jefa y me quedo tan ancha. Y aún así no me mandó a dormir al sofá. Entonces yo estaba como, no, esto no sé qué, no, esto tal. Y Juan me decía, es que no me sale, es que esto no lo veo, es que no sé cuántos. Luego vi el Cuervo y se hizo un silencio. O sea, dije... Y entonces hice lo que siempre hago cuando algo admiro y adoro, que es insultar. Eres un hijo de puta. Porque, o sea, me dices que llevas aquí tiempo diciendo, ay, no me sale, y de pronto veo ahí atenazándome, además así de improviso, ese cuervo con esa garra, con esa máscara, con ese y digo, déjame en paz, ¿sabes? Entonces, quiero que él cuente un poco su visión, porque para mí es una pasada. Pues bueno, yo a diferencia de ella, el Cuervo, o sea, ella tiene que hacer la portada un poco así más que dejando volar más la imaginación y todo eso, pero sin embargo mi dibujo era bastante más... tenía que mostrar una manera un poco más personal mía, o no mía, sino de él, porque también vamos contrastando y tal, y esto como te parecería que fuera, ¿no? Pero, pues de hecho yo al principio la máscara del Cuervo la quería hacer de cuero, pero no podía ser de cuero, o sea, hubo que, vamos... que está muy bien porque es otra manera de hacer llegar al público las ideas que tiene el autor desde el principio, a través de un ilustrador. Y bueno, la verdad es que también hizo mucho. Yo también he sido de los elegidos que se han podido leer el libro antes de nada. Y se nota, porque siempre te pone a explicar un poquito cuál es cómo actúa, sus características y todo eso, pero ya cuando te lees el libro tienes absolutamente toda la información que te pueden dar, y además tienes la oportunidad de pensar en qué momento o de qué manera le vas a representar. O sea, hay personajes, por ejemplo en este libro, que he representado en un momento que me parece crucial, y hay otros como por ejemplo es el Cuervo. Lo he representado, no es un momento que salga del libro ni nada de eso, sino es simplemente una actitud. Entonces, vamos, lo he querido representar de esa manera, con esa postura. He querido mostrar también, porque es una persona que dentro de su capa y todo eso está muy rota, entonces por eso le he hecho el cuellecillo que parece que se lo puedes romper en cualquier momento. Y luego el gesto ese como estar de espaldas, pero mirando así, con la cabeza doblada y la mano así retorcida, te da que pensar que está maquinando algo contra ti. Y vamos, tomé muchas referencias de las máscaras de la peste negra, aunque bueno, luego al final partiendo de esa idea, al final hice un diseño completamente distinto. De hecho, el personaje del Cuervo es una persona muy recluida. De hecho, en la máscara me di cuenta que la única manera que tenía de contacto con el mundo exterior era simplemente los agujeros que tenía para ver. Entonces dije, pues ahora no, te vas a cagar. Y ya también le puse en los huecos para los ojos, también la rejilla, para ya hacerlo totalmente una persona... que es que ya no le puedes ver ni el brillo de los ojos, o sea, para hacerla mucho más misteriosa y temible. Claro, es un personaje que es algo que se comenta más adelante, o por lo menos se deja entrever. Cada uno de los consejeros representa una faceta de esa agresividad, de esa violencia aprendida. Así como Lanza de Luna es la arrogancia, es el guerrero altanero y altisonante, el Cuervo es la hostilidad maquiavélica, es un personaje que está aislándose del mundo a base de ser más agresivo y más cruel y más manipulador que nadie. Es decir, es
está anticipándose a la crueldad de los demás, siendo él cruel. Es un personaje que se aísla en sí mismo, se aísla en su vestimenta, en sus actos. En definitiva, es un personaje que ataca antes de ser atacado. Esa es una de las líneas argumentales. Otra de las líneas argumentales es la del bosque de Ozramaras. Es quizá la fase más fantástica y a la vez más cruel. Es sencillamente un grupo de supervivientes se encuentra en un bosque fantástico. Tú dale. En la recreación de ese escenario han influido pues, desde historias como Bosque Mitago, de Robert Holstock, porque, claro, uno se plantea qué son las criaturas feéricas, qué son las hadas, qué son los trasgos, qué son los duendes, qué son los kobolds. ¿Son solamente un tipo de animal más que está puesto ahí por una suerte de proceso evolutivo? ¿O son algo más? ¿O son la representación de una emoción? ¿O son la representación de nuestras propias expectativas de lo que es la fantasía? ¿O de lo que somos nosotros mismos? He querido crear un entorno rico, variado, que entre no por los ojos, sino por la imaginación, y que a la vez, pese a ser tan hermoso, cree una permanente sensación de desasosiego, de que algo va muy, muy mal y de que no estás rodeado de algo de algo de lo que formas parte, sino que eres un elemento extraño, eres un cuerpo ajeno. Quería que el lector se sintiese de ese modo, quería que el lector se sintiese a través de los personajes como que algo no encaja y que caigas en la cuenta, tal vez demasiado tarde, de que eso que no encaja eres tú mismo. El tercer arco es un arco que surgió de forma muy espontánea. Iba a ser un personaje que iba a encajar, una pequeña rueda que iba a encajar con otro arco argumental. Nada más, solamente iba a ser un personaje. Ese personaje, por supuesto, empezó a crecer. Su nombre es Ferdinand de Grizar. Perdón. Que iba a ser una pequeña rueda, claro que sí. Iba a ser un pequeño elemento, iba a ser una especie de oficial nazi de las SS en el medievo. Iba a ser un personaje aristocrático, ampuloso, altisonante, gallardo e implacablemente cruel. Pero empezó a crecer. Los personajes no soportan decirme soy cruel, ¿por qué? Mantengo estos diálogos con los personajes. Soy cruel, ¿por qué soy cruel? ¿Qué me hace ser cruel? Y no me basta con decirles, bueno, porque eres así. No. Detalles. Me has creado siendo un monstruo. ¿Por qué soy un monstruo? ¿Qué me hace ser tan monstruoso? ¿Qué me hace ser tan despiadado? No, pues este motivo, anda, claro, esta otra razón. Y de repente, a partir de ese diálogo, surge una caracterización más compleja. Entonces el personaje dice, no puedo estar solo en esto. O sea, por muy implacable que sea, hay gente que me sigue, hay gente que lleva a cabo mis órdenes. Cuando yo pido que rematen a alguien a quien yo he herido porque me divierte comprobar su habilidad con la espada, quiero que expliques por qué me siguen. ¿De acuerdo? Explico por qué estas personas te siguen. Pero obviamente no estoy solo, soy un personaje... Eso, tú lo has dicho, soy un aristócrata. ¿Estoy solo en esto o tengo segundos al mando, tengo manos derechas? Y claro, uno piensa y dice, bueno, por supuesto. Estos personajes, por supuesto, van contigo. Y antes de que me dé cuenta, los personajes que van con él están ante mí. O sea, no es algo que cree de forma consciente. De repente, aparecen esos personajes y digo, ¿qué? ¿Dónde habéis estado todo este tiempo? Eran parte del mundo de Ferdinand. Eran parte de esa línea argumental. Y antes de que me diese cuenta, lo que debía ser un único personaje con una misión muy clara, de repente es un mundo. De repente es una historia en sí mismo. De repente él encierra todo un relato. ¿Lo tienes por ahí? Se ven las pantallas. Ferdinand de Grizar.
particularidades del personaje. Cuando Juan me pasó este dibujo, bueno, en primer lugar, carcajadas, proviene de una nación Lo hace llamada... muy a menudo, lo de carcajearse. Sí, Ya te acostumbras, ¿no? Al principio siempre es ¡ah! Y luego te dice, pero está muy bien. Sí. Lo primero que me pasó fue el boceto para el tamaño, porque Ferdinand tiene una característica y es que es gigantesco, es un gigante como podría ser Sancho el Grande. O sea, es una persona que rondará los 2 metros en un mundo en el que la mayoría ronda el 1,70 m. ¿Por qué es un gigante? En primer lugar, me gustaba la imagen de un personaje monolítico. O sea, la primera concepción de Ferdinand es un personaje que es casi como el monolito de 2001. Es totémico, es monolítico, es inmenso. Es una persona que tenía que proyectar una gran sombra. Una gran sombra en lo personal, en lo figurado, por su influencia, por los actos que motiva, y física. Tenías que sentirte intimidado bajo su presencia. Viene de una nación norteña. Como él dice, describiéndolo, llueve 4 de cada 5 días en la estación seca. Es una región en la que el mar bate continuamente y en la que cuando el sol llega a proyectar algo de luz entre las nubes de tormenta, se puede apreciar la sombra de los narvales y las sierpes peleando en alta mar. De ahí, por ejemplo, los nautilos en las sombreras, la marejada en el pecho. Y una particularidad, Ferdinand de Grízar esgrime un montante. Un montante es un arma que existió, es un arma de alrededor de 1,80 m de altura, se maneja a 2 manos y tanto su peso como sus dimensiones obligan a cambiar el paso con cada nuevo tajo. El hecho de que lleva esa arma es para redundar en ese poderío físico. En una ocasión, practicando esgrima antigua, nuestro instructor, Rorro González, trajo un montante. Nos dio 3 espadas roperas, 3 caretas y nos dijo: quiero que intentéis tocarme. Solo eso. No os voy a pedir ni que me deis un golpe a la cabeza, ni que... No. Conseguid que vuestras roperas me toquen. Huelga decir que no lo conseguimos. Estábamos demasiado asustados. Una cosa es ver un filo danzando ante ti, haciendo movimientos muy rápidos, y otra cosa es pasar cerca de un filo que mueve el aire a su paso y que suena. Todos esos aspectos, todos esos detalles redundan en la figura de Ferdinand como este ser monolítico y absolutamente impenetrable. Pero, del mismo modo que el cuervo, con toda su apariencia de criatura oscura, es un personaje que solo está atacando para defenderse, Ferdinand, como aprenderemos más adelante, tiene grietas en ese enorme monolito que está asociado a su responsabilidad, su deber y a su rol. Bárbara y Juan, ¿quién es este señor? ¿Quién es Ferdinand? Pues Ferdinand es un personaje que la primera vez que lo leí fue porque Alberto hace algo que yo llamo ya hacerme un CEA. Hacerme un CEA significa, yo tengo otro gran amigo que es Alfonso Cea, a lo mejor a algunos os suena, es el escritor de la saga Los héroes malditos, y pues nos hicimos amigos, y entonces yo estaba esperando su tercer libro, por suerte ya lo vi, pero cuando estaba esperando su tercer libro de pronto me decía ¡feliz cumpleaños! Y me echaba así como de comer un capítulo. Y ya así. Entonces la expresión yo la acuñé en mi personal vocabulario a hacerme un CEA. Y Alberto se aficionó, le hizo mucha gracia y dice, pues estoy a hacer un CEA. Y me mandó hace un montón de tiempo, no sé si casi por enero quizás puede ser, Prácticamente, ¿no? Sí. En enero me mandó un prólogo o un capítulo, o sea, porque no sé finalmente dónde está colocado ese capítulo, pero me mandaste un capítulo en el que se presenta el personaje de Ferdinand. Y yo dije, bueno, y a mí me dice, ¿vas a conocer a Ferdinand? Y digo, joder, con ese nombre, digo, ¿qué es? ¿Un tío con el bigote así enrollado y súper pomposo? Y me dice, sí, digo, pues muy bien. Pues muy bien elegido, sí señor. Y yo lo leí y en el primer capítulo a mí me cayó muy mal. O sea, yo dije, ¿por qué me haces esto? Déjame en paz, ¿vale? O sea, ya, no te adjunto, fuera. Y no me cayó nada bien. Cuando en agosto empecé la lectura del libro en general, volví a leer ese capítulo, me volvió a caer mal, no había ningún problema.
Y luego leí los siguientes. Y dije, ya estamos. Que estoy hasta las narices, porque no puedo haber un malo al que odiar. Es que no. Ferdinand, lo ves, ves sus primeros capítulos, dices, este tío es un pomposo, este tío es un arrogante, este tío es un... Bueno, muchos más adjetivos que no quiero reventar nada de la novela, pero un buitre, o sea, no sé, no me gustó. No me gustó nada. Luego empiezas a ver su entorno, empiezas a ver sus allegados, empiezas a ver sus segundos al mando, como para así decirlo, su ejército pequeño, su tropa, por así decirlo. Su mesnada casi. Es sí, como... y claro, una cosa muy curiosa es, para conocer a alguien, tienes que ver cómo trata a sus semejantes o cómo trata a sus inferiores. Si tú quieres conocer a una persona y saber si es buena gente, mira cómo trata a sus inferiores. Y cómo trata Ferdinand a sus inferiores, dices, no me digas que este tío, entonces no lo voy a poder odiar tampoco. Vale, ya. Y efectivamente no lo puedes odiar. Porque dentro de lo que es su forma de hacer las cosas, dentro de lo que es todas las maldades que puedes decir que está haciendo, o las cosas que son éticamente reprochables, por así decirlo, las hace por un motivo, las hace por un increíble sentido del deber, las hace pensándolas y sufriéndolas muchas veces, y aún así sigue. Entonces, una persona que al final te inspira, no llega a ser lástima, porque no es lastimero en absoluto, pero sí te inspira un poco de empatía, sí te inspira algo de decir, yo no sé qué haría en tu lugar, no sé qué haría. Entonces, para mí es otro de esos personajes que dejan de ser personaje para ser persona. Porque yo al final en el Rey Trasgo me encuentro personas, no me he encontrado ningún personaje arquetípico que digas, este es el que luego va a tal, este es el que se va a traicionar, y este es la tía buena que el chico tiene que rescatarla. Ninguno me he encontrado. Me he encontrado personas, me he encontrado habilidades, me he encontrado fuerzas, me he encontrado reacciones que no te esperas, pero que se dan en la gente. O sea, muchas veces dices, yo nunca me esperaba que esta persona reaccionase así. Ocurre. ¿Por qué no puede ocurrir también en la ficción, en un libro? Porque pasa en la vida. Y la verdad es que Ferdinand es 100% así para mí. Y cuando vi la representación, también estuve así supervisando, ¿no? Pero aquí tampoco dije nada. Fue otro de esos personajes en los que dije, desde el primer momento, hubo además una anécdota muy divertida. Estábamos en el metro. Juan estaba dibujando en el metro, porque es a lo que se dedica también en el metro, ni me habla. Se coge su libreta y yo digo, nada, voy a coger mi libro. Es mentira. Es broma. No, se puso a dibujar porque dije, ponte a dibujar. ¿Qué? También es mentira. A ver, ¿por qué te pusiste a dibujar? Venga, cuéntalo. Como me apeteció simplemente. Bueno, pues ya está. Pues le apeteció. Y yo estaba ahí mirando, la chica de al lado estaba mirando, estábamos las dos ahí. Y yo miraba a la chica como, quita, si tú no sabes. Y la otra, ¿cómo mola ese señor? Y yo, bueno, no sabes tú bien. Fue muy divertido. Entonces luego tuvimos ¿te acuerdas las caritas de los pelos intercambiables? Sí. Teníamos todo nuestro debate de qué cabello tenía Ferdinand. Porque sabíamos el color, pero decíamos, ¿qué tiene? No sé cuántos, tal, pues algo aristocrático, tal. Hicimos como una serie de cabecitas con diferentes pelos. Entonces estábamos ahí como como las muñequitas estas que les cambian los vestidos, pues nosotros íbamos aquí cambiando a Ferdinand el pelito. Como si fuera un clip. Sí, todo esto en el metro, la chica así, mirando embobilada. De hecho, al final cuando se fue, oye, me gusta mucho, ¿eh? Y se va al metro súper feliz. Y nosotros, ¡hala, hasta luego, léete el libro! Y la verdad es que es un personaje que el resultado final de cómo está representado a mí me parece que está clavado. O sea, me parece muy chulo. Pero bueno, también puedo hablar de esto un poquito, Juan, y de cómo no sé cómo no me acabo odiando después de todo esto, la verdad, pero yo sigo tentando la suerte. Pues bueno, Ferdinand es un personaje que, pese a lo enorme que es y todo eso, que se podría decir, bueno, es el típico... O sea, una cosa que llama mucha atención es que mide más de 2 metros. Dices, pues bueno, el típico bruto de una... Pero no es el típico bruto porque es un tío noble. Puede cometer un montón de crímenes de guerra y cosas de estas. Pero sigue siendo noble. Luego, además, es lo que comentaba, como conoce su entorno, te vas familiarizando cada vez más con él. Hay veces que te da ganas de arroparle por la noche con una mantita, ¿sabes? Sí. Entonces, de hecho, la primera cara que le hice a Ferdinand era
que fue a lo mejor cuando me leí el primer episodio en el que sale, pues sí que era una cara muy vasta, era de un tío de un gorilaco. Luego ya cuando me terminé el libro, esa cara ya no me valía, ya sabiendo que era una persona, como os digo, más noble, más humana y todo eso, y le acabé haciendo pues el perfil este que veis, que es como más noble, con la nariz más alargada, más los ojos en plan pequeñitos, azules. Y bueno, es un poquito con lo que físicamente intentaba valorar algo de él. Luego, por ejemplo, con la postura que le he hecho en la ilustración, no es casual que tenga esa postura así tan forzada hacia un lado. Como ya, una vez que ya has leído la parte en la que habla de cómo era su hogar y todo eso, pues yo ya me lo imaginaba un poco como nostálgico. Entonces le quise poner en esa postura en el que está enfrente, tiene a lo mejor una futura batalla, está delante del campo y todo eso, está ya calculando, pero de repente mira hacia atrás, pensando en todo lo que está dejando atrás, la gente que echa de menos, el lugar donde le gustaría estar, en lugar de ahí. Y es un poquito lo que me chocaba más de este personaje y lo que me fue más difícil. Luego, por ejemplo, la armadura que le he hecho es muy elaborada. Por ejemplo, a Kaelan en el libro anterior también iba con una armadura, pero era una armadura súper espartana. muy o sea, era sobria, la chapa muy... plana, era sin tener ningún tipo de adorno. Este, sin embargo, como era noble, era como una persona más señorial, pues ya sí que me lié a ponerle detalles, a posar a las rodilleras, van a ser conchas. La parte que le tapa la tripa para que tenga el movimiento también es otra concha. Lo que le tapa las axilas es como una especie como de molusco. Aparte de los nautilos, que eso ya era exigencia del autor, por decirlo así. He intentado dar un poquito ese aspecto más de noble, de adinerado, por decirlo así. Claro. Muy bien. Y luego la cuarta línea. ¿Podrías ponerla de Nayé? Sí. Que esta es una favorita de... Yo creo que Nayé es un personaje increíble porque en la primera parte aparece solamente se la describe desde una tercera persona. Es otra persona la que habla de Nayé. Nayé solamente dice una palabra en toda la primera parte y es su propio nombre. Nada más. Todo lo demás es contado a través de otra persona. Y sin embargo, por sus actos, por sus acciones, por lo que nos cuentan de ella, se ha convertido en uno de los personajes más poderosos y más queridos de los lectores. En esta segunda parte, Bárbara lo hizo para describir a Juan, me lo comentó en una charla. Juan le preguntó, corregidme si me equivoco, ¿qué hace Nayé entre la ciudad y la montaña y Títeres de Sangre? En una palabra, me dijo. En una palabra, ¿cómo definirías lo que hacen allí en la ciudadela y la montaña y lo que hacen allí ahora en Títeres de Sangre? Eso me preguntó. Y la respuesta fue sobrevivir y aprender. Nayé es un personaje que se va a ver inmerso en una de las caras de la magia que hay en Títeres de Sangre. No percibo la magia como una única cosa, no percibo la magia como algo a lo que solo se llega a través de un camino. Creo que a la magia se puede llegar a través de la revelación, del aprendizaje, de la serendipia, de muchas vías. Y es algo que he querido explorar a través del Rey Trasgo. En la trama de Grízar de Ferdinand hay un lado de la magia que es casi un lado criminal, en el que el ser humano se adentra casi a hurtadillas en ese mundo que no comprende la magia y la roba para llevarla a su mundo. Y cuando interactúa con los elementos que hay en esa cara oculta de la magia, se le ve incómodo, está deseando salir de ahí. Es como si estuviese robando algo muy valioso a plena vista de las personas que están ahí. Imaginad que entraseis en una joyería o en una tienda en la que ofreciesen algo de mucho valor y el tendero sencillamente se limitase a miraros y sonreíros. Nada más. No os detiene en el momento en el que os lleváis algo. Nada. Podéis llevaros las cosas a manos llenas y él lo único que hace es miraros y sonreír. Seguiríais haciéndolo, pero la sensación de que va a pasar algo, la sensación de que estás en un equilibrio frágil, la sensación de que esto no se va a mantener por mucho tiempo, es permanente.
Nayé, en cambio, va a acceder a la magia de otro modo. Va a acceder a través de una sabiduría inducida que viene del aprendizaje. Nayé va a aprender, va a ser uno de los personajes que va a aprender activamente porque ella busca ese aprendizaje. No va a aprender a palos, no va a aprender por las malas. Va a aprender porque ansía aprender. Esta cara de la magia está relacionada fundamentalmente con el chamanismo y con el panteísmo. El panteísmo, para quien no esté familiarizado con ello, es llamémoslo sistema de creencias o la fe por la cual Dios es todo. Es decir, todo está integrado, todo está relacionado, todo es un único ser. Es una de las pocas doctrinas o fes que podría llegar a estar respaldada por la ciencia. Todo cuanto vemos a nuestro alrededor es polvo de estrellas, todo es el espacio, todo es una única cosa, todo ocurre en el mismo plano y todo está relacionado. Nayé va a abrir los ojos a esa realidad, mientras a su alrededor se sucede una historia de odios, de venganzas, de rencores. Es decir, ella va a ser una baliza de conocimiento y de una visión más grande, más amplia de la existencia, mientras a su alrededor el ser humano sigue empecinado en los viejos odios, en las viejas rencillas, en las deudas de sangre, en lo familiar, es decir, mientras Nayé experimenta una especie de renacimiento, el mundo en el que vive involuciona a una edad oscura, a una edad de talión, a una edad casi cavernaria y violenta. En todas y en cada una de las tramas hay, además de una visión de la magia, una visión de la manipulación. De ahí el nombre Títeres de Sangre y de ahí la frase de los marcapáginas, que mueve tus hilos. A todos los personajes, del mismo modo que casi todas las personas que conozco están siendo consciente o inconscientemente manipuladas por algo, por su sentido del deber, por su familia, por su responsabilidad, por su sed de justicia, por su fe. Hay algo que está moviendo sus hilos, hay algo que está pensando por ellos, hay algo que le está señalando quiénes son sus enemigos. Eso era lo que quería analizar con Títeres de Sangre. Y Nayé es uno de los personajes que, de una forma más clarividente, va a mostrar al lector ese punto de vista, ese enfrentamiento entre tener visión y seguir dejándose manipular por esos pequeños engranajitos que nos mueven a todos. Hay que cortar dentro de poco. Rápidamente, Nayé. Vale, voy a meter un poco el turbo, así que voy a un poco así agilizar. Quiero comentar, y así empezamos la presentación del siguiente personaje. Nayé y Kaelan fueron los dos dibujos que le eché para atrás. Nayé y Kaelan me parecen dos personajes, para mí son mis personajes favoritos, cada uno por sus motivos diferentes. Y Nayé me parece la mujer que primero sobrevive y hace lo que tiene que hacer y como tiene que hacerlo, es decir, con pánico, con sangre, con lágrimas, metida en ese mundo lleno de trasgos, sobrevive, es horrible y sigue. No hay nada heroico, no hay nada brutal, no hace ninguna maravilla, pero sobrevive. Y por eso la admiro. Y en el segundo hace un poco lo mismo, es decir, vuelve a sobrevivir y además aprende. Y aquí podemos ver un poquito cómo Nayé empieza a ilusionarse con algo de nuevo. Nayé acaba muy mal. Bueno, a ver, esta es la segunda parte, entonces siento si algo de la primera se desvela, disculpad, no voy a dar detalles. No voy a dar detalles, de verdad, pero Nayé pasa una experiencia muy traumática en el primero. Entonces, en el segundo, ella parte de una base desconfiada, parte de una base muy negativa, muy pesimista, y aún así consigue avanzar y mirar hacia adelante sin olvidar lo que ha pasado. Es un personaje que a mí me inspira mucha ternura y mucha admiración y por eso para mí era muy importante que estuviese bien plasmado y por eso le di muchísima caña al pobre hombre. Sí. Cuéntalo tú si quieres y así ya. Pues nada, de hecho yo creo que Nayé fue la que más me costó de todos, porque tenía que hacer una chica que no fuera ni especialmente guapa, pero que pudiera ser mona, que sí diera un poco de... fuera entrañable, pero que tuviera pinta de ser capaz de... O sea, que no fuera la típica niña mona que se asustase contra cualquier cosa. Y luego, por ejemplo, pues eso, también como había dicho,
lo que más le definía era que había estado aprendiendo durante este libro. Entonces, por eso le he hecho también con la postura esta con la pluma. Y bueno, también la he hecho ya, eso ya son rayadas mías, que está mirando hacia la derecha, que es donde está, es el lado derecho del cerebro, que es donde está la imaginación y todo eso que es. Lo que tiene que utilizar para... La expresión es que es la expresión Sí. te ha quedado. Es que yo cuando lo vi, yo le eché muchos para atrás, de verdad. O sea, muchos bocetos de la libreta esta mágica que tiene. Muchos dije, no, Naye no es sensual. O sea, yo sé que tendemos a dibujar mujeres guapas y sensuales. Naye no lo es. Pero tampoco tiene esta pinta de niña. Tampoco es tan mayor. De Tampoco... hecho, las Nayés primeros que dibujé no eran para nada ni siquiera guapas. Eran... No, pero no era O sea, de niña. hecho tuve que llamar a Alberto y dije, a ver, pero ¿es guapa o no guapa? No, a ver, es así normalito, pero que si te queda bien y todo eso, pues yo sí que la ver de otra manera. Ah, vale. O sea, pues esas definiciones... Sí. Pero bueno. Y como tenemos que cortar Sí, rapidísimamente, me temo que tenemos que cortar. como último resumen, si la ciudadela y la montaña era ambicioso, Títeres de Sangre es más ambicioso, es más grande, el mundo es más grande, la magia es más vasta, los personajes, y más inabarcable, más variada. Los personajes están en situaciones más límites. Sí, hay mundos e historias opresivas, con el consejo de Zora y el Cuervo, historias de dolor, manipulación y magia a partir de Caelan, de aprendizaje, de sabiduría y de odios enconados con Naye, y de deber y responsabilidad y nostalgia con Ferdinand. Hay una historia de redención con el nigromante, que, bueno, después de... esto podría ser un spoiler de la primera parte, pero vamos, lo veíais venir. En definitiva, es una historia más grande, más madura, en mi opinión incluso mejor. Es una historia que me ha emocionado, que me ha permitido estar en contacto con personas como Sergio, como Bárbara, como Juan, como Iria, personas que han estado ahí apoyándome, animándome, puliendo mi forma de trabajar, mi forma de escribir, mi forma de reflejar todo lo que hay aquí dentro. En definitiva, debo muchísimo a ese último personaje, que no lo he dejado en el tintero por el motivo por el que lo he dejado en el tintero no es baladí, que es el Rey Trasgo. Este ha sido su año, ha sido él el que me ha tirado, el que ha tirado de mí hacia adelante, hacia personas nuevas, experiencias nuevas, eventos nuevos, conocerme mejor a mí mismo, conocer mejor el mundo que me rodea. Las charlas que he podido llegar a mantener, muy rápidas y muy fugaces con él, han sido lo que han definido Títeres de Sangre. Una novela que creo supera a su predecesora y sienta la base de lo que va a ser el Rey Trasgo a partir de ahora. Solo me resta agradeceros mucho, mucho a todos vosotros el hecho de que estéis aquí. Se abusa de la frase lo hacéis posible, pero maldita sea lo hacéis posible. Hacéis posible todo esto. Gracias. Y solo espero devolveros con mi imaginación y la torpe o hábil prosa que pueda yo tener, devolveros una parte de todo cuanto me proporcionáis. Gracias. Muchas gracias a todos. Y bueno, os voy a comentar solo dos detalles y nos vamos a comer ya, que ya es hora. Este fenomenal mapa se regala con Títeres de Sangre, ¿vale? Lo podéis adquirir arriba. Es obra de Pablo Uría y es una pasada. Todos habíais pedido un mapa ya del mundo del Rey Trasgo y aquí lo tenéis. Y bueno, el otro detalle es que a partir de las 4 van a estar todos los que aquí veis, Bárbara, Juaners y Alberto, por supuesto, firmando los ejemplares de Títeres de Sangre y dibujándoos como os tienen tan mal acostumbrados, por cierto, pero desde luego os lo merecéis. Muchas gracias y nos vemos.